buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, el gobierno en el día de ayer emitió el decreto 655-21 que trata sobre el reglamento del pacto eléctrico. El reglamento del pacto eléctrico con el propósito de desmontar los subsidios del gobierno en las empresas eléctricas, que es un monto que ha llegado a niveles estrambóticos en la República Dominicana. Ha sido incrementado considerablemente en los últimos años y se sitúa en este momento, de acuerdo a datos oficiales, en alrededor de 59 mil millones de pesos. Eso es una cantidad similar a alrededor de 1.000 millones de dólares. Una suma realmente estrambótica que el gobierno pretende ahora desmontar mediante el pacto eléctrico, que fue un acuerdo a que se llegó en el Consejo Económico y Social con las diferentes fuerzas sociales y económicas del país. Este pacto eléctrico hace tiempo que se venía barajando desde los gobiernos anteriores, pero no se había puesto en práctica. Incluso todas esas reglamentaciones que ahora se dan a conocer ya habían sido prácticamente esbozadas, porque se habla de que ese déficit eléctrico en el sector eléctrico era el doble de lo que ahora se sitúa, y las autoridades actuales han dado la información de que se ha disminuido en alrededor de un 50% ese subsidio, pero de todas maneras se mantiene en alrededor de 59 mil millones de pesos. La generación eléctrica en el país, desde el momento en que se genera por las productoras de energía, las generadoras de energía, hasta el momento en que se cobra por las sedes, genera pérdida de cerca de un 34%, lo cual es también un porcentaje altísimo que sobrepasa con creces el promedio en Latinoamérica, que es de alrededor del 19%, y en los países desarrollados ronda el 8%, de manera que aquí somos de los países que más sufrimos pérdidas en el sistema eléctrico, pérdidas por diferentes causas. Por causas, errores de gestión administrativa, robo y también fraude de los que usan la energía. Está la energía también no contabilizada, que es la que se emplea en el alumbrado eléctrico, que normalmente no se paga. Los ayuntamientos en cada una de las localidades de los municipios no cumplen con este compromiso, y entonces resulta que es una energía perdida. La energía también que se emplea en los semáforos públicos, que tampoco pienso que nadie la paga. Entonces, todo eso acumula pérdidas por alrededor de un 34% desde la generación eléctrica hasta el momento en que se cobra. La parte del cobro, que está integrado básicamente por las sedes, del cobro, la distribución y también la transmisión, que son las mayores pérdidas del sistema eléctrico, la tiene el gobierno. La parte más rentable, que es la generación, la tiene el sector privado. Y cada vez que se produce la intención de invertir en el sector eléctrico, el sector privado, como no es tonto, siempre se va por el lado de la generación, que es lo que produce los recursos, porque usted tiene una planta termoeléctrica, normalmente consume derivados del petróleo. Usted genera su energía, le pone un contador, y los kilovatios horas que usted traspasa al sistema a través de la ET, de la empresa de transmisión eléctrica, que luego llega a las empresas de distribución eléctrica, a las sedes, entonces la cantidad de kilovatios usted lo cobra al gobierno, y el gobierno está en la obligación de pagárselo, muchas veces con retraso, pero finalmente lo paga. Ahora, a partir de ahí, todas esas pérdidas que se generan, entonces la absorbe el Estado dominicano. Y ahora, con este reglamento y con este pacto eléctrico que acaba de firmarse, pues se pretende desmontar todos esos subsidios. Entonces ahí es que nosotros queremos pedir cautela a las autoridades, en el sentido de que en el momento en que eso se está produciendo, estamos en medio de una crisis, no solamente una crisis de salud por el asunto del COVID, sino también una crisis económica posterior a esto o durante esta pandemia. Todos sabemos la inflación importada que estamos teniendo ahora por concepto de elevación de los precios del petróleo, de los fletes, de los contenedores.
una inflación importada que se está sintiendo ya en la República Dominicana. Asimismo, el alza en el barril de petróleo que pasó en poco tiempo de $40 el barril a alrededor de 84, que es lo que estamos pagando en la actualidad. Entonces, en medio de toda esa crisis y que ahora también se nos amenaza con una reforma fiscal que venga a corregir todos esos déficits también en el aspecto económico, desde el punto de vista económico, que se crearon en los años pasados, todo este esquema de crisis que estamos viviendo, y ahora entonces le cargamos esto del desmonte del subsidio eléctrico, puede ser un poco dificultoso para el consumidor, sobre todo para la clase media. La clase media y las MIPYMES. Digo la clase media porque el gobierno se propone en este reglamento que acaba de emitir subsidiar a los sectores más carenciados a través del plan social Supérate. Se le va a dar un subsidio, quizás por el equivalente al alza de la tarifa que habremos de tener a los sectores más empobrecidos. Pero ¿quién socorre a la clase media? Aquel que paga en la actualidad 5 o 6 mil pesos mensual de energía eléctrica o 10 mil, y que ahora le añadan un 30% en esa tarifa. ¿Quién socorre a esa clase media? ¿Quién socorre a los pequeños negocios, a los pequeños hoteles, a los pequeños comercios que ya no aguantan un peso más en la tarifa eléctrica? Entonces, esto es un ingrediente que se le va a agregar a la inflación que ya estamos sufriendo, producto de la crisis que nosotros esbozamos en el sentido de el alza del petróleo, la inflación importada que estamos teniendo y todas esas cosas que se traducen en elevación de los precios. Esta alza, nosotros lo que pedimos es que en este desmonte del subsidio eléctrico, que se va a reflejar en una alza de la tarifa a través de la Superintendencia de Electricidad, se ponga moderación y que se haga con cautela. Porque de lo contrario, este puede ser un elemento más a todo el ingrediente ya de malestar social que estamos viviendo en la República Dominicana. Eso, añadido con la reforma fiscal, podría ser sumamente explosivo, de manera que una de las dos debería aplicarse, no las dos al mismo tiempo. Nosotros sabemos que el presidente Luis Abinader se ha definido como el presidente de las reformas, pero esas reformas hay que llevarla un poco por parte, como decía, como Jack el Destripador, por parte. Él dijo por parte, porque de aplicarla todas juntas podrían ser un elemento explosivo desde el punto de vista social en la República Dominicana. Adelante, Francis.